Del mismo modo que físicamente no podemos, iglesia querida, subsistir sin pan, como Marta lo decía ahorita, no podemos subsistir sin otorgar por misericordia el perdón a los hermanos que están a nosotros. Hemos aprendido a lo largo de esta serie varias cosas. La primera es las características de lo que es orar y lo que no es orar. La segunda es la oración de intercesión. La tercera es la sanidad de nuestra mente a través de la oración. Y el domingo pasado con Tefi aprendimos acerca de la meditación bíblica. La prédica de hoy se llama Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la prédica? Muy bien. Bueno, y quiero contarles que hace mucho tiempo, o siempre, porque ha sido un hábito, que los judíos siempre han tenido como oraciones comunes, ¿sí? Pero los discípulos habían orado en la manera de la tradición de esa época, pues de su tradición judaica, de una manera pues común, de pronto con reverencia, pero no con intimidad. Y sí, los discípulos le piden al Señor que les enseñe a orar. Y no porque no lo supieran hacer o no porque no oraran, sino que veían algo diferente en Jesús, algo trascendente de verdad. Y querían aprender a hacerlo al estilo de Jesús. ¿Y por qué al estilo de Jesús? Porque de pronto todo el mundo oraba en esa época porque era un hábito y se referían al Dios Padre en diferentes nombres, pero nunca con la intimidad que lo hacía Jesús. Jamás, porque había algo trascendente en la oración de Jesús hacia el Padre. Y lo primero era una comunión, una real comunión con el Padre. Era una dependencia total de Jesús con el Padre. Y como discípulos de Jesús, ellos querían hacer y vivir lo que Él modelaba. ¿Y no les parece que nosotros, como discípulos de Jesús, deberíamos hacer lo mismo? ¿Cierto, iglesia? Entonces, el discipulado, iglesia, es construir unas relaciones de verdad genuinas, que tú le puedas, unas relaciones estrechas con las personas, que tú les des el valor. No se trata solamente de cursos y seminarios, no, es que de verdad aprendamos a ser discípulos para Jesús. Amén. Algo que nos llamó también la atención, cuidado me caigo, los que estuvieron ayer en el Sábados 42 presenciaron una caída que ni se imaginan. Subí un brinco y quedé ahí botado. Pues estoy acá con cuidado. Pero miren, algo que nos llamó la atención con Marta preparando la prédica es el sentido de comunidad que tiene esta oración. Porque Jesús en un momento nos dijo, Padre mío, que estás en el cielo, santificado, venga a mí tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, dame hoy, no. El sentido de comunidad en esta oración, lo que más se recalca, es una oración para todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Entonces, cuando oramos muchas veces, lo hacemos, iglesia, por situaciones o por cosas que nos están pasando a nosotros, pero se nos olvida a nuestros hermanos. Y eso lo aprendimos muy bien en la oración de la manera como que nos enseñó el pastor Álvaro de la intercesión. Tenemos que tener una vida constante de intercesión. Y el Señor nos regaló 5 cosas que hoy queremos enseñarles, iglesia querida, que vamos a aprender con este modelo de oración. ¿Están listos? Aleluya. Amén. Arranquemos. Así es. Y la primera, si estás tomando nota, que me parece importante, porque de pronto tú conocías el Padre Nuestro y lo habías como analizado diferente, pero Dios nos dio estas 5 cosas muy lindas. Y es la primera, cuando oramos pedimos a Dios por identidad. ¿Y por qué pedimos a Dios por identidad? Porque ¿a quién nos referimos? Padre Nuestro.
y pregúntate si tú te sientes hijo realmente del Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea ¿qué? Tu nombre. Y el apóstol Lucas utiliza tan solo una palabra en este pasaje y es pater. Y pater en su equivalente arameo significa Abba. Y Abba traduce papito. ¿Tú eres capaz de dirigirte al Padre así? Abba, Padre. Entonces, esta era la primera palabra que los bebés judíos cuando estaban balbuceando, diciendo sus primeras palabritas, pues por su facilidad fonética lo podían hacer, Abba, y pues obviamente también por lo que significaba. Pero da la casualidad que no era tan fácil para los judíos dirigirse con este nombre hacia Dios, Abba. Pero ¿qué pasa? Dios o Jesús nos estaba enseñando que podíamos tener esa intimidad, pero a la vez con reverencia. Entonces, qué lindo que nosotros podamos tener esa intimidad con Dios. Y pensamos, Mauricio y yo, que una forma de que tú entiendas mejor la identidad como hijo de Dios, como hijo realmente, que tú le puedas decir Abba cuando tú oras, es que entendamos en la palabra, en Mateo 3, 16, 17, hay un versículo muy lindo y dice así: después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Y iglesia, tenemos el privilegio de por ya bastantes años de servir en el Ministerio de Restauración. Y Dios nos ha permitido ver y conocer en el ministerio que las heridas más profundas hacia una persona desafortunadamente las causa el papá biológico. Y esas son causadas muchas veces intencional o porque no te das cuenta, pero hay maltrato físico, emocional, abandono, porque muchas veces tú pudiste no conocer a tu papá, hay abandono o tan solo te falta un abrazo y eso causa unas heridas muy grandes. Pero iglesia, hay esperanza a ti y para mí porque somos hijos de Dios. Tú no estás aquí por casualidad. No hay coincidencias con Dios. Y la esperanza es Jesús, porque Jesús es el único que puede llenar ese vacío que causó de pronto tu papá o porque no lo conociste. Somos hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Porque Él desde una eternidad nos ha elegido. Te eligió a ti, a ti, a ti, a mí. Primero nos eligió y luego tú decides seguirlo. Y colocó sus ojos en cada uno de nosotros. Entonces, somos elegidos por Dios. Dios. Muy bien. Pues no están tan convencidos, ¿no? Sí, ¿por quién? Somos elegidos por Dios. Somos hijos de Dios, así es. En Romanos 8:17 también vemos que dice: y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces, iglesia, si somos hijos y coherederos en Cristo, nuestra vida y todas nuestras acciones deberían reflejar ¿qué? El fruto del Espíritu Santo y la transformación que Él ha hecho en nuestros corazones. Y en la canción cantábamos: que se haga tu voluntad, Padre, en el cielo como en la tierra y también en mi corazón. Entonces, pero hoy, iglesia, desafortunadamente, eso no pasa acá, pero desafortunadamente hoy se viven cosas muy diferentes y se enseñan cosas muy diferentes.
¿Y qué vemos hoy? Algunas personas dicen que convertirnos a Cristo no tiene ningún compromiso espiritual, ninguno. Que solamente el hecho que tú conozcas los hechos como Cristo te hacen salvo, pero sin que haya ninguna transformación real en tus vidas. O sea, muchas, digamos, cristianos, entre comillas, enseñan y mantienen eso mantienen y enseñan que la Biblia promete salvación, pero sin ningún cambio. Es más, sin ni siquiera vale la pena que te arrepientas de tus pecados. Y eso me parece terrible porque es todo lo contrario a lo que enseña Jesús. Todo lo contrario. Y nosotros, ¿qué necesitamos? Que haya un real arrepentimiento de nuestros pecados para que realmente haya un cambio y transformación en tu forma de pensar, en tu mentalidad y en tu corazón, y que te puedas tú y yo rendirnos al señorío de Cristo. La mejor manera, iglesia, de santificar el nombre de Cristo de Dios, ¿cuál es? Es vivir vidas en santidad. Y ustedes podrán decir, no, pero es que no hay nadie santo. O sea, solo Dios. Pero Dios te escogió a ti y nos escogió para que seamos apartados para Él, para que marquemos la diferencia, para que se vea el fruto del Espíritu en nuestras vidas, para que podamos llevar una vida transparente. Eso no significa, o sea, no es llevar coronas imposibles de cargar en nuestras fuerzas, porque solo lo podemos hacer con la ayuda de ¿quién? De Dios, del Espíritu Santo. Dios nos llama, iglesia, a ser hijos y a ser santos como lo es Él. Y nos podemos apoyar en la palabra porque en 1 de Pedro dice, del 15 al 16, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Amén. Amén. ¿Quieres sentarte o estás bien así? No, estoy bien. No, mentira, siéntate un ratico. Ven, segundo punto que vamos a aprender. Segundo. Cuando oramos, pedimos a Dios por propósito. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Queridos, todo reino tiene ¿qué? Un rey. Y todo rey tiene súbditos. Pero ¿cómo será el amor tan gigante del Señor que tiene por nosotros? Que no nos llama súbditos. ¿Saben cómo nos llama? Hijos de Dios. Y no nos llama hijos de Dios porque no. Nos llama hijos de Dios porque como hijos de Él aceptamos el ser usados por nuestro Padre para que su reino se construya. Juan 3:3 dice algo hermoso. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué es esto de nacer de nuevo? ¿Se han puesto a pensar qué es esto de nacer de nuevo? Que es una frase que uno escucha muy a menudo, pero que tal vez no entiende. Nacer de nuevo, querida iglesia, es que toda nuestra vida está sujeta al señorío de Dios. Es un cambio en el corazón. El nacimiento, nuevo nacimiento, se demuestra cuando hay un cambio en el corazón. Es pasar de la indiferencia a Dios, ¿a qué? A un amor devocional absoluto por Él. Ese es el nuevo nacimiento. Miren tan lindo lo que pasa. Y hay un salmo espectacular que refleja lo que es el nuevo nacimiento para una persona. Les voy a leer ese Salmo 128, no lo voy a parafrasear. Y quiero que se lo lleven para ustedes hoy. ¿Listos? Dice, Salmo 128. Qué feliz es el que teme al Señor. Todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa, como Martucha, será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos
serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sión. Que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida. Que vivas para disfrutar de tus nietos. Y termina este salmo diciendo que Israel tenga paz. Nuestra seguridad está en el Señor y está en vivir una vida por una eternidad junto a Él. Pero ¿por qué no vivir ese reino de Dios ahora, mientras estamos acá de paso? Porque hay personas que dicen, no, el reino de Dios y mi esperanza está puesta en Él. No, la seguridad nuestra como hijos de Dios está puesta en Él si nuestra vida está sometida a su señorío. Pero queridos, Dios quiere que mientras estemos en esta vida podamos disfrutar del reino de Él. Yo pensé que iban a decir todos al unísono, amén. Dios quiere que el reino de Dios esté acá, aquí y ahora. El reino de Dios, si uno ve ese salmo y cuando lo puedan, léanlo con calma, lo van a analizar. Ese salmo es hermoso porque empieza hablando de una persona que teme al Señor, que decide entregar su vida al Señor y de manera progresiva va subiendo. ¿Y su esposa será qué? ¿Qué dice? Una vid. Y cuando se sienten a la mesa, sus hijos serán ¿cómo? Vástagos de olivo. Queridos, la transformación de una nación, del reino de Dios, empieza por una persona que toma la decisión de entregar su vida al Señor. Y la buena noticia es que nosotros, 453, decidimos en algún momento entregar nuestra vida al Señor. Y el reino de Dios lo vamos a poder ver acá en la tierra. Amén. Bueno, mi vida sigue. Bueno, y ahora vamos a la tercera cosa que nos regaló el Señor con el Padre Nuestro. Y es cuando oramos, pedimos a Dios por provisión. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y en Proverbios 38:9 dice, no me des pobreza ni riqueza, dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Entonces, iglesia, aunque el hombre no vive solo de pan, tampoco puede prescindir de él. Es una realidad. El Señor no tiene en mente el pan de mañana, sino el de hoy, iglesia. Como el maná. ¿Se acuerdan la historia del maná? ¿Sí? Cuando sacó a Israel de Egipto, era el maná. Solo por hoy. Esto tiene dos implicaciones realmente básicas. Y la realidad es que el mañana no existe sino por la misericordia del Señor. Esa es la realidad. Debemos ser agradecidos con el hoy. Dios nos ha regalado este día a ti y a mí para disfrutarlo a plenitud. Muchas veces dejamos de vivir el presente, o sea, por preparar tanto el futuro, nos perdemos de las bendiciones de hoy. Y hoy tienes la ventaja de estar aquí sentado, alabando al Señor, de tener a tus hijos, de que estén bien. Bueno, entonces, de este modo, debemos depender del Padre como lo hacen los niños. Tu hijo chiquito no se pone a pensar en qué va a pasar mañana, sino él está agradecido y disfruta a su papá hoy. Eso no quiere decir que no planees pues tus cosas y seas ordenado, porque Dios es un Dios de orden. Pero vive el hoy, vive el hoy. Cada día trae sus propias preocupaciones. De ese modo, los creyentes no piden abundancia material para generar desigualdades. Tú y yo como creyente, de verdad, habiendo nacido de nuevo, siendo consciente que tú quieres lo mejor para los demás, tú oras con un propósito. Siempre tus oraciones son contestadas, pero siempre y cuando haya un propósito para el reino de Dios. Entonces tú no vas a orar pidiendo cosas materiales que generan desigualdades, dolor, miseria, no.
sino lo necesario para tener una vida digna y agradable para el Señor. En conclusión, es el anhelo de disfrutar la gracia de Dios, la gracia cotidiana del Señor. Y hoy quiero que se te quede eso. Aprende a disfrutar la gracia cotidiana del Señor sin angustiarse por el mañana. Amén. Amén. ¿Hacemos un repaso? Cuando oramos pedimos a Dios por identidad. Fue el primer punto. Cuando oramos pedimos a Dios por propósito. Marta nos acaba de hablar de que cuando oramos pedimos a Dios por provisión. Cuarto punto. Cuando oramos pedimos a Dios por su perdón y perdono. Y perdono. Dice, y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Este punto lo quiero explicar. Cuando tengan en su casa el tiempo, vayan a Mateo 18, de los versículos 23 al 35. Pero les voy a parafrasear estos versículos. Dice el autor, dice, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar con un rey que decidió poner orden en su casa. ¿Decidió qué? Poner orden en su casa, ordenar todo. Y entonces llamó a mandar a las personas que le debían. Y llegó un señor, un siervo, usa la palabra siervo, que le debía muchos millones. Y el Señor le dijo, tú has sido malo, te tienes que ir a la cárcel, tu esposa y tus hijos te los voy a quitar, tus bienes los voy a vender para que puedas empezar a pagar la deuda que tienes conmigo. ¿Qué hizo este siervo? Lloró, se derramó, suplicó, Padre, bueno, no era padre, le decía rey, ten compasión de mí. ¿Ten qué? Compasión de mí. Y el rey se compadeció de este hombre. El hombre se fue, me imagino que dichoso, pero cuando llegó a su casa, no dice que a su casa, pero cuando llegó a donde quieran que ustedes piensen, se encontró con otro señor. Y este señor le debía unas cuantas monedas. ¿Saben qué hizo este desgraciado? Qué pena que utilice esa palabra. Lo ahorcó. Y le dijo, me tienes que pagar absolutamente todo. Y te tienes que ir preso hasta que no termines de pagarme el último centavo. Todos esos paráfrasis los estoy colocando. Pero cuando lean la Biblia, léanla así. Imagínense, creen historias, pinten cuadros. Me encanta lo que dice el pastor Álvaro. La Biblia es el libro más ameno que existe. Y este señor mandó al siervo a la cárcel y el rey se enteró. ¿Saben qué hizo? Lo mandó a llamar. Así, yo te perdoné millones y tú no fuiste capaz de perdonar estas cosas que te debían a ti. ¿Y qué hizo? Lo mandó a la cárcel. Pero miren cómo termina ese pasaje. Eso, quiero que tengan esto súper presente. Dice en el versículo 35, eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes. Iglesia, el punto de encuentro. Y tómenselo personal. Si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. ¿Duro o no? Miren, los judíos usaban la misma palabra, que era una palabra aramea, que es amartía, para pecados que para deudas. Los unía, por eso en el pasaje está la misma palabra. De modo que los pecados los consideraban deudas ¿para quién? Para con Dios. Deudas que tenían ellos, pero eran deudas que tenían con Dios. Del mismo modo que físicamente no podemos, iglesia querida, subsistir sin pan, como Marta lo decía ahorita, no podemos subsistir sin otorgar por misericordia el perdón a los hermanos que están a nosotros. ¿Amén? Entonces, la oración remarca, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y la única manera de conceder el perdón a los hermanos es cuando tenemos un corazón transformado por el Espíritu, un corazón lleno de misericordia por los demás. Perdonar, esto de perdonar, las personas piensan, no, es que perdonar es fácil. Nosotros como humanos podemos perdonar fácil. No, queridos, eso no es por nuestra fuerza, eso es por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso no es propio de nosotros. Solo cuando disfrutamos del perdón de Dios, cuando realmente venimos a Él,
podemos disfrutar ese perdón absoluto. Ver a nuestro papá, Dios, perdonándonos por todas las embarradas que nosotros cometimos. En mi caso fueron miles. En el caso de Martucha, menos. Pero les quiero. No, también tenía como miles. Pero esto del perdón es tener la capacidad de tolerar y perdonar a los demás. Por ello uno puede ver el perdón como un acto de misericordia. Y quisiera contarles un testimonio de nosotros. Lo he contado muchas veces y me encanta contar este testimonio, no para glorificar el pecado, sino para glorificar al único que merece ser glorificado, que se llama Jesucristo en nosotros. Hace muchos años, cuando empezamos en el Ministerio de Restauración con los pastores y muchas personas de la iglesia, nos sentamos en un seminario que antes hacía que se llamaba Pacto de Amor Incondicional. Y queridos, lo he dicho 1000 veces ante ustedes, que son mis hermanos, son mi familia, que mi vida era un desorden absoluto. Que fui infiel, que fui tomatrago, que fui drogadicto, Y eso lo digo pues para que el que me está viendo por allá no diga, ese pastor, si lo conociera, no, usted me conoce más que cualquier persona. Pero cuando llegamos a ese seminario, el Espíritu Santo, cuando estamos hablando de transparencia entre las parejas, dijo: Mauricio, confiésele a Marta todas las porquerías que usted hizo. Yo le dije: ¿estás seguro? Fuera de aquí. Satanás. Bueno, confiésele. Y Marta, obviamente, Marta no era tonta, Marta sabía lo que era yo. Pero es muy difícil saber a que se lo confiesen con tu boca. Y yo le dije: Martucha, te quiero pedir perdón, porque te fallé el pacto matrimonial. Te fui infiel, no una vez, te fui infiel varias veces. Y Martucha se quedó mirándome con una cara que yo decía: uy, ¿qué me irá a decir? Y me dijo: Mau, yo también te quiero pedir perdón, porque yo también fallé. A los ojos yo, esta desgraciada. ¿Cierto? Y eso era como la mitad del seminario y terminó el sábado y me fui para la casa, me subí en el carro con mi orgullo mexicano, colombiano. Soy el macho. Marta me falló y yo pidiéndoles que perdón. Me acosté a dormir y Marta el otro día, porque eran seminarios de 2 días, me acuerdo que el domingo Marta me despertó: Mao, vamos. Y yo no le hablé durante toda la noche, no quería verla. Yo no voy a ir, Marta, a ese seminario, porque dañaste mi corazón. Miren, ustedes se ríen, pero uno muchas veces es así, queridos. No se rían, eso lo pasamos todos. Por eso es lindo. Y me metí a bañar a regañadientes y me metí a la ducha. Y el Espíritu Santo a veces nos tiene que hablar duro. ¿No? Le estoy diciendo que se tiene que bañar, se tiene que vestir y tiene que concederle a su esposa el mismo perdón que hace años le concedió a usted. Y queridos, ahí entendí una cosa: cuando el Señor lo perdona a uno mucho, el amor de uno hacia Él es tan inmenso que lo único que uno tiene que hacer es cada día morir a uno y decirle: Señor, tú moras en mí y te doy gracias por todo ese perdón que me diste a mí. Y hoy decido perdonar a la mujer que está al lado mío. Hoy decido perdonar a mi jefe que me echó. Hoy decido perdonar a mi hijo. El Señor ya nos perdonó, iglesia. Reciban ese perdón que solamente Dios puede entregarnos. Amén. Amén. Sigue, mi amor. Amén. Y eso que dice Dios en Ageo, que dice que tu segunda casa será mejor que la primera. Ay, sí. Así es, por la misericordia de Dios. Y bueno. Ya no peleamos, ¿no? Ya tenemos alas. Claro, seguimos con muchos retos, pero la verdad, cuando has pasado por tantas cosas, Dios, tú aprendes a ser misericordioso. Eso es la realidad.
No es que no te estoy deseando que pases por el pecado y que tienes que estar pues en la mala para que, no, pero Dios no desperdicia ninguna herida y lo digo siempre, siempre aprendes a de verdad practicar esa misericordia y esa justicia del Señor. Y luego vamos a hablar del quinto punto, que es cuando oramos pedimos a Dios por fortaleza. Bueno, precisamente fortaleza para que tú puedas ser fuerte y valiente en los momentos difíciles de tu vida, que pueden ser muchos. Son muchos buenos, pero estás en un mundo caído, estamos en un mundo caído, donde puedes pasar muchas tribulaciones, pero Dios siempre está contigo de la mano. Y nos recuerda en el versículo del Padre Nuestro, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y el apóstol Lucas en el versículo 22, en el capítulo 22 de 31 y 32 dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Vemos que Jesús le está diciendo a Simón Pedro en este caso, él ya sabía lo que iba a pasar, que Pedro lo iba a negar 3 veces y bueno, iba a ser algo duro, pero que él está orando para que pudiera resistir por lo que iba a pasar. Y es justo lo que hace por ti y por mí. Jesús ya sabe por lo que tú estás pasando y por lo que yo estoy pasando y por lo que vas a pasar. Pero Jesús intercede ante el Padre por ti y por mí. Él ora de verdad para que se fortalezca nuestra fe y seamos fuertes en ese momento de tribulación. Pero primero nos pide algo muy importante, porque Dios es un caballero. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando tú y yo nos arrepentimos y tienes convicción de pecado y Dios te dice, eso está mal, y tú te arrepientes, Dios se deleita en ti. No importa lo que tú hayas hecho, no importa, quiero decirte, porque Dios no diferencia de pecados. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento y te derramas ante Dios, Dios hace milagros en tu vida. Quiero decirles con este pasaje que Dios no tienta a nadie, porque yo escucho muchas veces y de pronto tú lo repites y no te das cuenta, ay no, es que Dios me está poniendo una prueba, ay no, es que Dios me está tentando. No, Dios no te tienta. Dios no tentó a Mauricio para hacer todo lo que hizo, ni a mí tampoco. Fue una decisión que tomamos en nuestra carne, o sea, sin tener a Dios en nuestra ecuación, sin tenerlo en cuenta. Bueno, entonces en Santiago 1:13-15 dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir, iglesia, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos. De la carne, como aprendimos ayer. Los cuales nos seducen y nos arrastran. Es la realidad. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y cuando viene el pecado, cuando tú permites el pecado en tu vida y dejas que eso crezca, pues ¿qué pasa? Da a la luz el pecado a la muerte. Tú dices, pero si yo estoy pecando y no me ha pasado nada, aquí estoy yo. Pues quiero decirte que estás muerto espiritualmente. Uy, suena muy duro, ¿no? Pero es así. Pero es así. O sea, Dios quiere que tú brilles, o sea, que el amor de Jesús brille a través tuyo y a través de nosotros. Y quiero que pienses en esto. ¿De qué tienes que arrepentirte? Tú allá solito con Dios. ¿De qué tienes que arrepentirte? ¿Qué sabes que está mal en ti y sigues empecinado en no cambiar? Quiero que también reflexiones en eso.
de pronto tú dices, pero nada cambia en mi vida. Mi familia sigue igual, mi economía sigue igual, mis hijos siguen igual, todo sigue igual. Pero de pronto, acuérdate que para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar primero. Tú y yo. Si ha habido abuso en tu vida, también quiero decirte que tú has permitido ese abuso. Tienes que entregarte al Señor. Y no tienes, pero porque nadie te obliga a nada. Pero mira, es lo mejor que puedes hacer. Y te lo digo porque yo vivía sin Dios y tuve una vida antes de Jesús. Y tengo una vida ahora después de Jesús por la misericordia de Él. Pero quiero decirte, con convicción te lo digo, que es mejor estar con Jesús en todo. Dios siempre está atravesando y caminando contigo en la situación más difícil que tú puedas decir, es que nadie ha pasado esto por mí. Dios fue crucificado en una cruz por ti y por mí. Fue escupido, fue traicionado, pero también resucitó y ahora tenemos al Espíritu Santo que vive y mora en ti. Este mundo está mal, iglesia, pero tú y yo como cristianos tenemos la responsabilidad, y de verdad lo hago con todo el amor, de llevar y dar de esa gracia que Dios nos dio, dar de esa gracia que Dios nos dio. Decirle a una persona que Dios te ponga al frente, mira, hay un Dios, existe un Dios, me sacó de esto, de esto, de esto, y ahora mi vida es esto, solamente por la misericordia y el amor de Él. Bueno, y quiero que oremos, iglesia. Y Señor, hoy te doy tantas gracias, Padre Celestial, porque no solamente tú nos enseñas a orar para pedir, sino para darte gracias y reconocer que no somos nada sin ti, Señor. Que hoy te anhelamos con todo nuestro corazón, Señor. Que mientras existas tú hay esperanza en restaurar nuestro hogar, en restaurar nuestros hijos, en que tú aprendamos a darnos ese valor, porque tú nos amas por lo que somos, no por lo que hacemos, no por los títulos que llevamos. No, tú nos amas, tú nos elegiste, tú nos creaste con un propósito en esta tierra, Señor. Y hoy oro, Señor, y pido a Dios para que tú impartas identidad, Señor, aquí en esta iglesia, Señor, para que nos aprendamos a sentir hijos tuyos, a decirte, Abba, Padre, te amamos, aquí estás. Señor, hoy oramos por provisión, Señor, por propósito, Señor, en esta tierra. Cada uno fuimos diseñados con un propósito, Señor. Esta iglesia está llena de pastores, porque si tú eres padre, tienes una familia, eres el pastor de tu hogar. Hoy, Señor, oramos por fortaleza, Dios, para los momentos más difíciles, Señor. La palabra más repetida en la Biblia es: sé fuerte y valiente. Y hoy, Señor, decidimos creerte y ser fuertes y valientes. Iglesia, Dios nos equipa para cada situación, por más difícil que sea. Entiéndelo bien. Si tú estás pasando hoy por una tribulación, Dios te equipa para eso. Pero tienes que creerle al Señor. Señor, gracias. Hoy nos arrepentimos, Señor, si te hemos ofendido, si te hemos entristecido, Espíritu Santo. Pero hoy te damos gracias, Señor. Y sabemos que este mundo está mal, pero tú estás acá para que nosotros llevemos esa esperanza. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Y ahora los invito a que
con el entendimiento que obtuvimos después de esta prédica, volvamos a cantar la canción del Padre Nuestro. Bueno, y cántalo con tu corazón. Y vas a clamar al Padre, ¿por qué? Por identidad, propósito, provisión, fortaleza y todo. Te amamos, Jesús. Vamos, iglesia, palmas. Venga aquí tu reino, Dios. Padre, haz tu voluntad en el cielo y la tierra y en mi corazón. Venga aquí tu reino, Dios. Padre, haz tu voluntad en el cielo y la tierra y en mi corazón. Provéenos el pan de hoy, perdona las deudas como también nosotros perdonamos. Perdona, guárdanos de tentación y líbranos del maligno. Que tu reino venga, Dios. Venga aquí tu reino, Dios. Padre, haz tu voluntad en el cielo y la tierra y en mi corazón. Venga aquí tu reino, Dios. Padre, haz tu voluntad en el cielo y la tierra y en mi corazón. Provéenos el pan de hoy, perdona las deudas como también nosotros perdonamos. Perdona, guárdanos de tentación y líbranos del maligno. Que tu reino venga, Dios, con convicción. A ti, oh Dios, poder y honor, el reino y la gloria son tuyos, Señor. A ti, oh Dios, poder y honor, por siempre el reino es tuyo, Señor. A ti, oh Dios, poder y honor, por siempre es tuyo, Señor. A ti, oh Dios, poder y honor, por siempre el reino es tuyo, Señor. Venga aquí tu reino, Dios. Padre, haz tu voluntad en el cielo y la tierra y en mi corazón. Venga aquí tu reino, Dios. Padre, haz tu voluntad en el cielo y la tierra y en mi corazón. En el cielo y la tierra y en mi corazón. En el cielo y la tierra y en mi corazón. En el cielo y la tierra y en mi corazón. En el cielo y la tierra y en mi corazón.